Vamos a continuar con la exploración de rodilla. Para su estudio nosotros vamos a posicionar al paciente en esta posición en que lo tenemos, ¿sí? En decúbito prono, en donde vamos a poner, a doblar un poco la rodilla. Lo vamos a poner a 45 grados más o menos. ¿Qué tanto vamos a doblar? Pues depende. Lo que queremos es estirar bien el tendón del cuádriceps, ¿sí? Y el tendón patelar. Entonces ya cuando veamos bien estirado, con eso es más que suficiente. Hablan entre 35 y 45 grados, varía dependiendo el grado de flexibilidad incluso del paciente. Entonces vamos a empezar con el mecanismo extensor. Voy a escurrir un poquito, voy a poner un poco de gel. El mecanismo extensor de la rodilla, que es toda la región anterior. Vamos a comenzar el estudio a nivel del cuádriceps. Vamos a posicionar al paciente. Y vamos a comenzar. Empezamos en el tercio distal del muslo, ¿sí? Donde vamos a valorar los músculos del cuádriceps, ¿sí? Desde el recto femoral, que aquí estamos identificando, el vasto medial, el vasto lateral y el crural, posterior a los mismos. Entonces vamos bajando hasta la unión miotendinosa. Si se fijan, aquí ya estamos viendo la unión miotendinosa, donde ya vemos parte tendinosa del recto femoral y cómo se van uniendo los músculos vastos, ¿sí? Y el crural en la región posterior hasta formar el tendón del cuádriceps, ¿sí? Lo seguimos hasta su inserción. Me voy a regresar un poco para valorarlo en un eje largo, en donde vamos a ver ese patrón fibrilar, ¿sí? Estamos viendo el patrón fibrilar tendinoso. Vamos a seguirlo hasta lo que es la rótula en su borde superior, que vamos a identificar los diferentes fibras del cuádriceps, sabiendo que las fibras superiores, que aquí las estamos viendo, incluso las podemos diferenciar muy bien con estos transductores de alta resolución. Vemos, corresponden las superiores con el recto femoral, las intermedias, estas están un poco más oscuras con los músculos, con los tendones de los vastos medial y lateral, y las fibras posteriores que corresponden con la región tendinosa del crural. Entonces, ya que vemos la zona de la inserción, vamos a identificar los cojinetes grasos, el suprapatelar, el prefemoral y discreta cantidad de líquido en el receso suprapatelar. Esto es normal, ¿sí? Encontrar algo de líquido en esta topografía. Entonces, incluso esta es la primera imagen que yo normalmente le mando al clínico, donde les muestro el tendón del cuádriceps, su zona de entesis, su inserción en la rótula, los cojinetes grasos, el receso suprapatelar y el cóndilo femoral o el fémur distal. Después vamos a irnos bajando en un eje largo. Recuerden que el tendón del cuádriceps comparte fibras con el tendón con el tendón patelar. Entonces vamos a ver cómo hay fibras que se continúan por todo el borde anterior de la rótula hasta formar o hasta unirse con la inserción proximal del tendón patelar, que aquí lo estamos identificando y lo estamos siguiendo hasta su inserción distal, ¿sí? Entonces todo esto es el mecanismo extensor de la rodilla. Cuando hacemos estas maniobras vamos a visualizar o vamos a buscar en la región anterior de la rótula. Esta es la cortical ósea de la rótula. Aquí hay un espacio bursal, ¿sí? Son espacios que vamos a ver solamente cuando están dilatados, son espacios virtuales, en donde aquí va la bursa prepatelar, en la región anterior del tendón patelar inferior de la rótula se encuentra la bursa infrapatelar superficial, y hacia su inserción distal vamos a identificar la bursa infrapatelar profunda. Se fijan cómo en este caso estamos viendo en la zona de entesis algunas calcificaciones intratendinosas que estamos observando en ella. Aquí vemos estas calcificaciones dentro de lo que es
el tendón patelar. Entonces, por eso es bien importante identificar las zonas de entesis, que son la inserción distal, que aquí vemos, la inserción proximal del tendón patelar y la inserción del cuádriceps también en la rótula. Así como lo vemos en eje largo, pues lo vamos a seguir en eje corto. ¿Sí? Aquí vemos tendón del cuádriceps, toda la parte de la rótula y tendón patelar. Así que aquí lo estamos viendo de forma ovalada hasta la zona de esta inserción distal, donde identificamos la zona de entesopatía, ¿sí? Las calcificaciones intratendinosas. Después de valorar todo este mecanismo extensor, cuando ya estuvimos viendo el tendón, vamos a identificar también toda la parte posterior al tendón. Esta imagen que estamos viendo acá heterogénea, que corresponde con el tejido graso de Hoffa, que lo vamos a identificar en todo momento, ¿sí? Vamos a ver las zonas también posteriores al tendón, donde puede haber bursas. Después vamos a doblar un poco más, ahí con eso. Vamos a identificar en un eje corto lo que es el cartílago articular de cóndilo femoral, ¿sí? Donde vemos el borde lateral, el borde medial. Normalmente debe medir más de 2 a 3 milímetros, debe ser homogéneo, como lo estamos viendo aquí, anecoico. El cartílago hialino siempre lo vamos a ver anecoico, ¿sí? Y vamos a valorar también la cortical ósea, que aquí lo estamos identificando que debe ser lisa en todo momento. Cuando hay un problema condral, osteocondral, bueno, vamos a ver cómo disminuye el grosor de este cartílago, cómo se pierde la regularidad de esta cortical ósea. Si lo vemos en eje corto, vamos a verlo también en eje largo. O sea, aquí estamos viendo el borde lateral, es el cartílago, no confundir con líquido, y el borde medial, ¿sí? Donde vemos su grosor y la cortical. Después nos vamos a ir a revisar la región medial, en donde vamos a identificar el ligamento colateral medial. Aquí lo estamos viendo en su segmento femoral, lo vamos a seguir en todo momento hasta su inserción distal en la tibia. ¿Qué debemos de valorar aquí de este ligamento? Acuérdense que tiene dos capas, una capa superficial que es mucho más alargada, que es esta que estamos viendo aquí, ¿sí? Que viene ligeramente hipocogénica y se recorre aproximadamente hasta 7 a 10 centímetros por debajo del borde tibial, ¿sí? Entonces hasta donde la escotadura, donde se insertan también los tendones de la pata de ganso. No confundir el ligamento colateral medial con alguno de los tendones de la pata de ganso. Entonces debemos de saber hasta dónde llega. Y tiene una capa profunda, ¿sí? Que es una capa muy corta, que está pegada con el menisco, ¿sí? Que debemos de visualizar muy bien siempre. Es esta imagen ecogénica que vemos. Incluso vemos aquí la diferente ecogenicidad de la capa superficial y la profunda. La profunda está aproximadamente a un máximo 1 centímetro del cóndilo femoral y de la parte tibial. Sí, es una capa muy pequeña y que está en estrecha relación con este triangulito ecogénico que corresponde con el menisco. Al valorar el menisco, estamos valorando la zona del ligamento con el mismo. Sí, muchas veces se rompe el ligamento y altera el menisco, o al revés, se llega a romper el menisco y rompe la capa profunda del ligamento. Entonces vamos a hacer maniobras dinámicas con compresión, que aquí la estoy haciendo yo, estoy apretando esa zona con el transductor. Puede ser como lo estoy haciendo ahora, o con la otra mano hacer contrarresistencia, hacer este movimiento. Y nos vamos hacia la parte de cuernos posteriores también, hacemos la misma maniobra, que ahí vemos el triangulito, ¿sí? que corresponde con el menisco. Hacemos maniobras en extensión, estiramos la pierna, ahí lo vemos en todo momento, y la flexionamos, ¿sí? Ahí vemos cómo se está comportando ese menisco de forma correcta. Al mismo tiempo estuvimos viendo en todo momento la capa profunda del ligamento colateral medial y su capa superficial. Después nos vamos a bajar hasta la pata de ganso. Debemos de identificar siempre ese ligamento, ¿sí? Vean aquí cómo estamos viendo cómo sigue el ligamento hasta el borde inferior, ¿sí? Hasta acá está la pata de ganso. No confundir que esté en esta zona. Esa zona es ligamento. Incluso por debajo del ligamento vemos estas pequeñas imágenes anecoicas, que es igual, yo le pongo color,
las vamos a identificar, son las arterias geniculares, y en medio, incluso cuando tenga color, vean cómo está pulsando, y en medio está el nervio, ¿sí? El nervio genicular. Entonces debemos de identificarlo. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer intervencionismo, vas a bloquear, vas a hacer alguna maniobra en esta zona, debes saber que acá hay un nervio y que hay una arteria, y que hay dos venitas aquí también que te pueden causar algún problema. Entonces nos vamos bajando, y estas imágenes redondeadas, esto de aquí, son los tendones que conforman la pata de ganso. ¿Sí? Estamos viendo el más anterior es el recto interno, luego el sartorius, el del medio es el recto interno, y el más posterior, que me voy a ir más para atrás para identificarlo, este de aquí corresponde con el semitendinoso, que viene de la parte posterior, ¿sí? Que viene desde esta topografía y se inserta aquí, ¿sí? En la zona de la pata de ganso. ¿Sí? Hay una bursa también virtual, son espacios virtuales, entre esos tendones también hay bursa, y también por aquí abajo del ligamento se puede dilatar o se puede inflamar la bursa. Entonces este es lo que vamos a realizar en la región medial, y nos vamos a subir a valorar el borde medial de la rótula, el borde de cóndilo femoral, lo ponemos en un eje largo en relación al ligamento patelofemoral, que aquí lo estamos viendo. Ese es el ligamento patelofemoral, y moviéndome más abajo, esta imagen ecogénica de aquí corresponde con el retináculo medial, que igual vamos a hacer maniobras dinámicas, ¿no? Tratando de mover la rótula para ver cómo está la estabilidad y cómo está ese ligamento. En este caso se ve todo bien, ¿sí? Después nos vamos a ir a la parte externa. En la parte externa vamos a hacer un circuito. Siempre les comento, a lo mejor me salgo un poco de lo que explican algunos libros, pero para que no se nos vaya a pasar nada, voy a empezar de la parte inferior y me voy a subir, y luego regreso nuevamente, ¿sí? Entonces voy a colocar el transductor en donde vamos a comenzar a nivel de la inserción de la banda iliotibial. Sí, aquí estamos viendo la inserción distal de la banda iliotibial en el tubérculo de Gerdy, ¿sí? en la tibia distal. Aquí vemos proximal, vemos la tibia, vemos la banda. ¿Sí? Me voy a mover posteriormente, ¿sí? Así como tengo el traductor, simplemente me voy a ir moviendo hacia abajo. Vean cómo se me perdió ya la tibia, y me aparece otra estructura ósea. ¿Sí? Otro marcador óseo, que es la cabeza del peroné. Entonces, ya que veo la cabeza del peroné, identifico ambos para saber dónde estoy: tibia, banda iliotibial, peroné. Entonces, esa estructura que estamos viendo aquí corresponde con el ligamento colateral lateral. Aquí lo estamos viendo a nivel de su inserción. Acuérdense que ese ligamento hace una inserción común con el tendón del bíceps femoral. Entonces, así como tengo el transductor, simplemente lo voy a oblicuar posteriormente, hacer este movimiento, así como estaba viendo el ligamento. Ahora estoy viendo el tendón del bíceps femoral. ¿Cómo sé que es el tendón o cómo lo voy a identificar? Pues siguiéndolo. Si lo sigo proximalmente, voy a llegar hasta lo que es la unión miotendinosa del bíceps, ¿sí? Esta es la cabeza corta y la unión miotendinosa y el tendón. Y si me muevo hacia arriba con el traductor, voy a caer al ligamento colateral lateral, que igual, si yo lo sigo, voy a llegar a su inserción femoral. Ahí donde sale la inserción femoral, voy a oblicuar un poco y voy a encontrar esta escotadura. En esta escotadura se encuentra el tendón popliteo, que aquí lo estamos viendo, redondeado. Y si yo lo quiero desdoblar, voy a mover un poco el transductor hacia abajo nuevamente para desdoblar ese tendón. Sí, vamos a ver cómo ese tendón se va hacia la parte intraarticular para irse a la parte posterior, ¿sí? Para ver la parte muscular. Entonces hay que valorarlo, porque en deportistas es un músculo que se lesiona frecuentemente. Entonces regresamos ya al tendón popliteo, me subo un poco a cóndilo femoral y voy a caer en este espacio virtual también, que es donde se encuentra la bursa de la banda iliotibial, que arriba de esa bursa ya estamos viendo otra vez la banda, ¿sí? Que estamos viendo acá desde unión miotendinosa, la banda iliotibial, sigo la banda iliotibial y vuelvo a caer a donde comenzamos, ¿sí?
a lo que es el tubérculo de Yerdis, en la inserción de la banda iliotibial. Si se fijan, hice un circuito y vi todas las estructuras de la región externa. Entonces ahora voy a valorar, me faltó que nada más menisco externo. Entonces para valorar menisco externo, igual me voy a la interlínea, veo la imagen triangular de ese menisco. Si vemos cómo se observa claramente, estoy haciendo maniobras con compresión, me voy hacia la parte posterior y ahí vemos el menisco también externo, ¿sí? Cuerno anterior, y estoy haciendo maniobras dinámicas. Entonces es como vamos a explorar la región lateral. Igual podemos hacer maniobras en extensión, maniobras en flexión, dependiendo de lo que vayamos encontrando. Estiramos la pierna, estoy enfocado en el menisco y vean cómo permanece en todo momento ese menisco dentro del espacio. Acuérdense que la base del menisco debe estar al borde de lo que es la cortical ósea, si no, no debe de salirse de esa zona. Sí, en ese caso lo vemos todo normal. Doblamos otra vez un poco. Eso es. Entonces ya vimos la parte anterior, la región medial, la región lateral. Ahora vamos a revisar la región posterior de la rodilla. Si se fijan, yo hasta este momento no he movido al paciente. Prácticamente todo lo hago boca arriba. Y solamente para valorar la región posterior le voy a pedir que se voltee boca abajo. Nos volteamos boca abajo. ¿Sí? Entonces algo que es muy importante y que siempre lo menciono y no me voy a cansar de mencionarlo porque igual me sigo equivocando, es que cuando volteamos al paciente boca abajo, si estamos viendo la rodilla pegada a nosotros, va a quedar del otro lado, ¿sí? Va a quedar hacia el otro. Entonces la rodilla derecha que veíamos de este lado, al voltearlo queda del lado contralateral. Entonces debemos de acordarnos siempre de ese detalle, porque luego lo volteamos y seguimos explorando el mismo lado. Entonces nos debemos de estar bien, identificando bien qué es lo que estamos observando. Entonces, para ver la región posterior, vemos el cóndilo femoral, que aquí estamos identificando, ¿sí? En un eje corto. Vamos a identificar tendón del semimembranoso, tendón del semitendinoso y gemelo medial, ¿sí? En esta zona, porque hay que revisarla, porque aquí es la zona donde se forma quiste de Baker, que es muy común encontrar quistes de Baker cuando veamos patología de rodilla. Incluso es de las principales indicaciones para ecografía de rodilla. Después de valorar esta región posteromedial, vamos a verlo también en eje largo. En eje largo debemos de valorar tendón del semimembranoso, más profundo, más superficial, tendón del semitendinoso, que se va a ir hasta la pata de ganso. Lo podemos seguir desde acá y vean cómo va hacia la parte de la zona de la inserción de la pata de ganso. Semimembranoso posterior, semitendinoso más anterior, y después nos vamos moviendo a la parte central, le damos un poco más de profundidad, bajamos el foco y vamos a caer a donde se encuentra el ligamento cruzado posterior. Si se fijan, el cruzado posterior nosotros lo podemos ver de forma adecuada con la ecografía. Lo vemos prácticamente en más de más de 3/4 partes, perdón, de ese ligamento, y lo vemos de forma correcta. Si se llega a romper, obvio vamos a ver la retracción, aunque se rompa acá abajo. Si se llega a inflamar, se inflama en esta zona. Entonces, igual se llena de líquido, entonces lo podemos valorar de forma correcta. Entonces, lo vamos a identificar moviendo de adentro hacia afuera, hacia la línea media, ligeramente oblicuo el transductor. Y si yo me estoy moviendo de adentro hacia afuera y me encuentro con los vasos, es que ya me pasé. Entonces me regreso un poco y me aparece el ligamento. Igual, si lo exploro de afuera hacia adentro, me voy a encontrar primero con los vasos popitlios y después voy a caer al ligamento
cruzado posterior, que vean cómo se ve completo, en ella se ve completo el ligamento, hasta su inserción, femoral, inserción tibial. ¿Sí? Paciente delgado se ve mucho mejor. Es una estructura anisotrópica, por eso lo vemos oscuro. Igual, eje largo, eje corto, donde vamos a identificar las estructuras vasculares. Vamos a ponerle Doppler, simplemente para ver que estén bien esas estructuras, que se esté comprimiendo bien la vena. No nos vamos a tardar 3 horas como el doctor Gilberto explorando toda la pierna. Con que veamos que no haya un trombo, con eso es más que suficiente. Entonces, igual como decía, identificar las estructuras, ¿sí? Arteria, vena y por encima la rama tibial del nervio ciático. Entonces nos vamos a ir a la parte externa, en donde vamos a identificar también la inserción distal del gemelo externo en un eje corto, en un eje largo, ¿sí? Siempre nos vamos a subir, nos vamos a bajar a identificar esas diferentes estructuras. Dependiendo de lo que estemos buscando, nos vamos a bajar, ¿sí? Nos vamos a bajar todavía más. Vamos a encontrar ambos gemelos y un triangulito en medio, sí, que este es el plantar delgado, que aquí estamos observando de forma adecuada. Y si me voy un poco más hacia la parte externa, anteroexterna, vamos a encontrar con el músculo popliteo. Entonces son como vamos a identificar en la región posterior, y con esto vamos a terminar la exploración al subirnos un poco y valorar el espacio intercondilio, que cuando hay una lesión de cruzado anterior, aquí es donde se nos va a llenar de líquido, dándonos como un signo indirecto de lesión de cruzado anterior. Y con esto vamos a terminar la exploración de rodilla. Gracias.